si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pero quiero invitarlo a leer en el contexto en el cual el salmista dice esta frase. Y yo se lo voy a leer de otra versión que encontré que es bien interesante. Y quiero que escuche. Si quiere seguirme ahí en su Biblia, no es la Reina Valera ni la de las Américas, es otra versión. Pero escuche lo que dice esta versión. Dice: me refugio en el Señor. Entonces no entiendo cómo pueden decirme que huya y me esconda, saltando a las montañas como ave pequeña. Los perversos se esconden en la oscuridad, listos con sus arcos y flechas para atacar a la gente honesta. ¿Qué harían los justos si se destruyen los fundamentos? El Señor está en su templo santo y gobierna desde el cielo. Su mirada capta todo lo que ocurre. Con sus ojos examina a los hombres. Ahí hemos leído desde el Salmo 11, versículos 1 al 4. Yo quiero quedarme con esta frase, ¿no es cierto?, con este versículo 3 y 4, donde el salmista dice, ¿no es cierto?, si los fundamentos son destruidos. Recuerde, y me encantó esta versión que le cité, porque lo manifiesta bien cómo es esto, ¿no es cierto? Él dice, ¿qué harían en un supuesto, ¿no es cierto?, si se destruyeran los fundamentos? ¿Qué harían los justos? Pero él inmediatamente, el versículo que sigue, dice esta frase que es maravillosa. El Señor está en su templo santo y Él gobierna desde el cielo. Y yo lo quiero esta mañana invitar a meditar en esto. El Señor está en el cielo. Él está sentado en el trono y desde el cielo gobierna. Desde el cielo gobierna. El salmista, ¿no es cierto?, estaba viéndose atacado. Estaba viendo cómo estos injustos, estos impíos, estaban escondidos, acechando en la oscuridad para destruir. ¿Cierto? Dice, entesando el arco, tirando, listo para tirar la flecha. Y cuando uno está en esa situación donde está rodeado de conflictos, de problemas, ¿no es cierto?, siente como que el mundo se le viene abajo. Pero querido, Dios está en el trono. El trono de Dios está en el cielo y Dios gobierna desde el cielo. Sus ojos están atentos a todo lo que pasa y nada se escapa de su control. Eso lo agrego yo, ¿sí? Nada se escapa de su control. Y es por eso que hoy queremos hablar de la confianza. Me puse a estudiar acerca de esto y leí en un diccionario común, ¿no es cierto?, la siguiente definición acerca de confianza. Confianza, dice este diccionario, es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Vuelvo a repetir, es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos de que una persona no nos fallará en el momento en que hemos puesto todas nuestras expectativas en ellas. Eso es confianza, según este diccionario, ¿no es cierto? Es poner expectativas en una persona, sabiendo que esta persona o grupo de personas no nos fallará en el momento preciso, en el momento justo. Ahora, me puse a ver en un diccionario bíblico, ¿no es cierto?, cuál era la definición de esta palabra, la palabra confianza. Y el diccionario bíblico, ¿no es cierto?, me dice que confianza es seguridad fuerte, es estar seguro de algo. E inmediatamente me surgió un temita ahí, ¿no es cierto?, respecto a la diferencia de qué es fe y qué es confianza. Porque mientras estaba estudiando me topé con esto, ¿no es cierto?, que son palabras casi sinónimas, ¿sí?
Ahora, fe, ¿no es cierto?, según una definición bíblica que aparece ahí en en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿cierto? Yo creo que usted se la sabe de memoria, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, según el escritor a los Hebreos, capítulo 11, ¿no es cierto? Dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios porque sabemos quién es Dios, le conocemos sus promesas y sabemos que Él va a cumplir sus promesas. Confianza tiene que ver en cómo es que Dios va a cumplir esas promesas. Yo tengo certeza absoluta de que Dios no me va a fallar. ¿Recuerda lo que decíamos antes respecto a la definición? La seguridad absoluta, la certeza absoluta de que Dios no me va a fallar. Él lo prometió, Él lo hará. Cuando predicamos el Evangelio, usamos mucho una ilustración, pero que es clara para definir o para marcar esta diferencia. Sí, por allá por el año 1850, 1860, vivió un hombre, un equilibrista muy famoso que se llamaba Charles Blondin. Sí, quizás ustedes lo escuchan e inmediatamente van a recordar la ilustración, ¿no es cierto?, que la usamos mucho. Este hombre era un equilibrista muy famoso, un francés, ¿no es cierto?, y se fue ahí a los Estados Unidos con su espectáculo. Y él tiró un cable por, ¿no es cierto?, la garganta de las cataratas del Niágara, dice la historia, ¿no es cierto?, más de 300 metros, ¿sí?, donde él tiró un cable de acero y él montaba su espectáculo ahí, ¿no es cierto?, y pasaba haciendo equilibrio por este cable cruzando las cataratas del Niágara. Y la gente obviamente iba a ver su espectáculo, ¿no es cierto? Mucha gente se reunía para observar el espectáculo de este hombre. Y mientras esta gente estaba ahí asombrada, expectante, él lo hacía una y otra vez, ¿no es cierto? Y dice la historia que él lo hacía de diferentes modos, con los ojos vendados, incluso en un momento montó una mesa, ¿no?, y en medio de este cable, y se hizo una comida y comió ahí sentado, ¿no es cierto?, toda la gente maravillada con lo que hacía. Un día este hombre se dirigió a la multitud y cuando toda la multitud estaba ahí enfrente de él, dijo, ¿quiénes de ustedes o cuántos de ustedes creen que yo soy capaz de cruzar este cable con una carretilla en mis manos? Obviamente la gente lo había visto muchas veces hacer ese acto y por supuesto, ¿no es cierto?, que toda la gente dijo, sí, por supuesto, creemos, lo puedes hacer. Entonces él tomó la carretilla, fue y volvió, ¿sí?, caminando casi más de 600, 700 metros por el cable de ida y de vuelta. Y obviamente la gente maravillada, ¿no es cierto?, aplaudió, gritó. Enseguida nuevamente se dirigió a la gente y dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar el cable con la carretilla en mis manos y una persona parada dentro de la carretilla o sentada en la carretilla? Y obviamente toda la gente que lo había visto hacerlo, por supuesto, toda la gente gritó, sí, sí, creemos, lo puedes hacer. Entonces él se miró a la multitud y dijo, que pase el primero. Y, ¿no es cierto?, podemos concluir que la historia dice que nadie de la multitud pasó, sino que fue su productor, ¿no es cierto?, el manager de él, el que se subió a la carretilla con él y cruzó y volvió. ¿Sí? El que lo conocía, el que estaba más cercano a él, lo hizo. Pero para marcar esa diferencia, ¿sí?, para marcar esa diferencia es que ellos conocían a este hombre, a este equilibrista, sabían qué es lo que podía hacer, pero no necesariamente confiaban en él, ¿sí?, porque de hecho nadie quiso subir a la carretilla.
Es un ejemplo bien limitado respecto a lo que es fe y confianza, ¿no es cierto? Pero quiero hacerlo pensar en esto, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros decimos que conocemos a Dios. Incluso citamos textos de la palabra que hablan acerca del actuar de Dios. Pero cuando viene la presión, cuando vienen los problemas, cuando vemos a los impíos en la oscuridad tensando el arco, no confiamos. No confiamos, nos olvidamos de la palabra de Dios. Aún en más, nosotros como somos extremistas en nuestras acciones, a veces cuando estamos demasiado bien, cuando estamos en prosperidad, cuando aparentemente está todo bien, no tenemos gran necesidad, también dejamos de confiar en Dios. Para confiar en nosotros mismos, para confiar en nuestros medios. Querido, yo lo quiero invitar hoy a construir el edificio de la confianza. Construyamos juntos. Y para conocer cómo vamos a construir este edificio de la confianza, yo lo quiero llevar al Salmo 37. Salmo 37. Hace un par de días, la semana pasada, 2 semanas atrás, hicimos nuestro devocional, nuestra hora silenciosa en este salmo, el Salmo 37. Y ahí me quedé pegado en este salmo, ¿cierto? Y quise compartirles a ustedes estas cosas que el Señor me enseñó a mí también en este salmo. Salmo 37, quiero invitarlo a abrir su Biblia allí. Y recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. Esta vez, si leemos desde la Biblia de las Américas, Salmo 37. ¿Está ahí? Versículo 1, Salmo 37, 1. Dice: no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidias de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Fíjese qué interesante este salmo, el Salmo 37, un salmo de David también, ¿sí? En el cual, solamente para introducirnos, para contextualizar el pasaje, él estaba mirando a su alrededor y estaba un poco turbado porque él veía que las personas que no son justas, los impíos los llama también, ¿no es cierto?, estaban prosperando y a él le estaba costando tanto. ¿No se ha encontrado usted alguna vez en esa situación en la cual ve que todo el mundo está alrededor está bien y dice: estos impíos, estos injustos están bien, sin ningún problema, sin ninguna necesidad, y yo que soy un hijo de Dios me cuesta tanto? Bueno, en esa situación estaba David. E incluso dice que él miraba a su alrededor y en este momento fue cuando él dijo: basta de mirar alrededor, tengo que mirar arriba, poner mi confianza donde tengo que ponerla. El Señor prometió, yo tengo todas mis expectativas puestas en Él y sé que Él lo va a hacer. Sé que Él va a cumplir sus promesas. Entonces, ¿cómo construimos este edificio? Primero, fíjense en el versículo 3, dice: confía en el Señor y haz el bien. El primer ladrillito que tenemos que poner en esta construcción es: confiamos en el Señor
Y como el resultado de esa confianza, lo que vamos a hacer es el bien. Hacer el bien. Fíjense, en el mismo Salmo, en el versículo 27, él dice: apártate del mal y haz el bien, y tendrás moradas para siempre. Y tendrás moradas para siempre. ¿Qué significa hacer el bien? Porque fíjate que la promesa para ellos, tanto en el versículo 3 como en el versículo 27, dice en el 3: y habitarás en la tierra. Y el versículo 27 dice: y tendrás morada para siempre. Ellos, como judíos, estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Señor, ¿no es cierto? Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y si bien hoy ellos estaban habitando la tierra de Canaán, ellos estaban esperando el cumplimiento total de las promesas de Dios. Esta tierra en la cual iban a tener abundancia, en la cual iban a tener paz, en la cual ellos iban a poseer. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. Y el salmista, ¿no es cierto? David dice: confía en el Señor, confía en el Señor. Mientras estés aquí, confía en el Señor. En algún momento las promesas del Señor se van a cumplir. Recuerda, Dios no falla. Ponemos nuestra esperanza en Él, porque Dios no falla, Dios cumple. Eso es confianza. Y junto con esto le dice: haz el bien. ¿Sí? En 2 ocasiones le dice lo mismo. Dice: confía en el Señor, confía en el Señor. Estate seguro, Dios va a cumplir. Y mientras esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor, estamos en este mundo, debemos hacer el bien. Hacer el bien implica tantas cosas, queridos. Hacer el bien implica el mirar a nuestro alrededor, pero mirar con o tener una visión, una mirada, que sea una mirada compasiva. Una mirada compasiva significa que no voy a mirarme a mí mismo y tener compasión de mí mismo, sino que mirar alrededor y ver que hay personas que están en dificultades, que hay personas que están en necesidades. Inmediatamente a mí me viene a la cabeza, ¿no es cierto?, la historia que contó el Señor Jesucristo, cuando un hombre, un escriba, ¿no es cierto?, un conocedor de la ley, pregunta al Señor ahí en Lucas capítulo 10, ¿sí? Lucas capítulo 10, y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerda la historia? ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta este hombre. Y el Señor se limita a contarle una historia, ¿cierto? La historia de este hombre que iba desde Jerusalén a Jericó, descendiendo. Recuerden que Jerusalén está en un monte, y él descendía a la ciudad de Jericó, una ciudad muy cercana a Jerusalén. Dice que en ese camino este hombre fue asaltado, fue golpeado y quedó ahí tirado en el camino. En el mismo camino, ¿no es cierto?, iba bajando las personas, y el primer personaje que el Señor describe que baja desde Jerusalén hacia Jericó en el mismo camino es un sacerdote. Bueno, un sacerdote, ¿sí? Una persona que está preocupada de acercar a la gente a Dios y que está preocupada de que la gente esté conectada con Dios. Una persona que conoce la ley, que conoce las palabras de Dios, que conoce de la misericordia de Dios. Ese hombre se encuentra con este hombre tirado en el camino. ¿Y sabes qué dice la Biblia que hace este hombre? Según la historia que el Señor Jesucristo cuenta, él cruzó el camino, ¿cierto? Como cuando tú te encuentras
con un amigo con el cual no quieres hablar, bueno, amigo, ¿cierto? O con una persona con la que no quieres hablar, ¿no es cierto? Y la ves de lejos y te cruzas en la calle. Bueno, eso es lo que hizo este sacerdote. Vio a este hombre en necesidad, vio a este hombre herido y se cruzó la calle. Cruzó la calle y pasó, sin importarle nada. Después, un segundo personaje, un levita. Y el Señor, yo creo que a propósito, para darle un poquito más de valor a esta historia, ¿no es cierto? Un poquito más de importancia a esta historia, pone a estos personajes, un sacerdote, un levita, aquellos que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de entregar la ley, aquellos que estaban a cargo de guiar al pueblo. Dice que este levita tuvo exactamente la misma actitud que el sacerdote. Vio a este hombre herido, vio a este hombre tirado en el camino, ¿y qué hizo? Cruzó la calle y siguió de largo. Un tercer personaje entra en escena. Este tercer personaje es identificado como un samaritano. Ahora, no es cualquier personaje, ¿cierto? El Señor está comparando a un sacerdote, un levita, alguien que conocía la ley, que estaba cercano a la ley, que tenía un prestigio frente a la nación, frente al pueblo, versus un samaritano. Por acá. Se puede perder de la pantalla, ¿no es cierto? Un samaritano. Lo último de la sociedad, lo más bajo de la sociedad para los judíos. Un perro le llamaban a los samaritanos. Este hombre, dice la Escritura, que fue movido a compasión. Tuvo compasión. Lo que el sacerdote y el levita no tuvieron. Compasión. Y dice que se acercó, vendó sus heridas, las curó, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y lo dejó ahí en el mesón. Habló con el dueño, con el gerente general del mesón y le dijo: toma, ahí está lo que este hombre va a gastar, y si algo más gasta, por favor ponlo en mi cuenta, cuando vuelva te lo pago. Y entonces el Señor mira a este escriba y le dice: dime tú, ¿quién es el prójimo? Y obviamente la respuesta es el que es movido a misericordia. Querido, te quiero hacer esta pregunta: ¿cuántas veces tú no has cruzado la calle frente a la necesidad de alguien? ¿Cuántas veces no te has hecho el loco y has mirado para el lado? ¿Cuántas veces te has tapado tus oídos ante la necesidad del hermano? Yo quiero animarte a no ser como el sacerdote. Quiero animarte a no ser como el levita o religiosos que de la boca para afuera dicen las cosas. Ser movido a compasión es ser como este samaritano. Es dar, es apoyar, es consolar, es alentar. Hermano querido, quiero animarte a eso. Quiero animarte a mirar a tu alrededor. Confiamos en el Señor, confiamos en el cumplimiento de las promesas del Señor, pero mientras estamos en este mundo, debemos hacer el bien. Debemos ser reconocidos como personas que muestran amor. Recuerda, la semana pasada lo dijimos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es más, Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Fíjense, el apóstol Pablo dice: si usted tiene la oportunidad de hacer el bien, hágalo. Y obviamente él agrega al final del versículo, ¿no es cierto? Estamos citando Gálatas capítulo 6, versículo 10.
Dice al final, especialmente a lo de la familia de la fe. Pero querido, quiero animarlo a esto, a caminar en este mundo con sus ojos abiertos, a caminar con sus antenitas paradas, sus oídos abiertos. Hay tanta persona que está con mucha necesidad a nuestro alrededor. Y nosotros siempre, querido, siempre, aún en medio de nuestra necesidad, podemos ayudar a otros. Aún en medio de nuestra necesidad, aunque tú tengas poco, la Biblia te dice y Dios te manda, igual tenemos que ayudar. Haz el bien, haz el bien. Mientras tengas oportunidad, mientras el Señor te ponga la oportunidad enfrente, haz el bien. Y recuerda esto, se lo he dicho a muchos de ustedes en algún momento, ¿cierto? Si tú estás viendo una necesidad, y en este momento estamos hablando de necesidad en otras personas, ¿no es cierto? Pero si tú estás viendo una necesidad es porque Dios te la está mostrando a ti. Y Dios quiere utilizarte a ti para solucionar esa necesidad. Lo puede hacer directamente o indirectamente. Puedes hacerlo tú o motivar a otros para hacerlo. Pero Dios quiere usarte a ti. Si Dios te lo mostró a ti, es porque Dios quiere usarte a ti. Confía en el Señor y haz el bien. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. No solo confía en el Señor y haz el bien, sino que también confía en el Señor y déjalo actuar. Él actuará. ¿Qué significa esto, querido? ¿Qué significa que nosotros debemos confiar en el Señor, dejarlo actuar? Él prometió, Él lo va a hacer. Nosotros confiamos en esto, estamos seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Fíjate en el escritor a los Proverbios, en el Proverbio capítulo 3, otro pasaje que apareció ahí en nuestra hora silenciosa. ¿Sí? Proverbios capítulo 3. Versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. Fíjense, volviendo al Salmo 37, el salmista dice, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. El Proverbio capítulo 3 dice, el Señor va a enderezar tus sendas. Es que a veces, querido, nosotros los que decimos confiar en Dios, pensamos que nuestro camino es el correcto. Pensamos que lo que yo quiero hacer está bien, pero no tenemos en cuenta a Dios. Dejamos de lado a Dios y a veces incluso hasta le decimos, no, mira, espérame ahí, que yo sé lo que voy a hacer. La tengo clarita. Si yo hago esto y esto otro, va a resultar esto. ¿Sí? Y yo me imagino al Señor, a Dios al lado, mirándonos, como moviendo la cabeza, como diciendo, no entendiste nada. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. La Reina Valera dice, y Él hará. ¿Sí? Porque querido, cuando yo dejo a Dios mi camino, cuando yo dejo al Señor en las manos del Señor mi vida, mi camino va a brillar. Mi camino va a brillar. Fíjate qué es lo que dice el Proverbio, capítulo 4.
Y el versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Si lo que Dios quiere hacer es resplandecer nuestro camino, que nuestro camino brille, que nuestra vida brille, ¿cierto? El camino, la senda, en estos textos, y tal como lo enseña el apóstol Pablo también, ahí escribiendo a los Efesios, cuando les dice andad en, se está refiriendo a nuestra vida, nuestro pasar por este mundo. Y ahí, ¿no es cierto?, en Proverbios capítulo 4, el escritor hace un hermoso contraste entre la senda, el camino del justo y del impío, ¿sí? Y en medio de esa comparación él dice esto: la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿sí? Es levantarte, pararte, como dicen los venezolanos, muy, muy temprano en la mañana, cuando todavía el sol no empezó a brillar. Queridos, yo quiero hacer una aclaración para algunos. En Chile el sol sale desde atrás de la montaña. Yo sé que algunos despiertan y ven el sol ya acá arriba y piensan que el sol ya está acá arriba. No, aparece desde atrás de la montaña, ¿sí? Y cuando tú te levantas temprano en estos días, quizá 6 de la mañana, vas a poder ver un espectáculo maravilloso. Es cómo los rayos del sol empiezan a aparecer desde atrás de la montaña, ¿sí? La luz de la aurora empieza a aparecerse en nuestro día, ¿sí? Y estos rayos de sol, esta luz va en aumento, dice, a medida que va pasando el día, ¿cierto? Y el sol va saliendo y va alumbrando, alumbrando hasta que llega el pleno día. ¿Y cuál es el pleno día? El pleno día es lo que nosotros llamamos el mediodía, ¿sí? Cuando el sol está aquí sobre nosotros y tú miras a tu alrededor y casi no se produce sombra. Ese es el pleno día, el momento en que el día está más brillante. Y dice el escritor a los Proverbios, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el pleno día, o hasta que es pleno día. Lo que Dios está haciendo, querido, lo que Dios quiere hacer es decirte: confía en mí, confía en mí, encomienda en mí tu camino, encomienda tu vida, pon tu vida en mis manos, que yo la voy a guiar hasta que sea plena, hasta que brilles absolutamente. Qué hermosa es esta comparación, querido, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es eso, llevarnos al resplandor máximo, llevarnos, hasta el resplandor máximo. Y así cumplir lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si la luz, el brillo de la luz, es para que nosotros y que el mundo lo pueda ver. Si el Señor dice: nadie enciende una luz y la esconde. No, la luz la encendemos para que resplandezca, para que podamos ver. Tú y yo somos una luz en este mundo. Esa luz tiene que brillar. Y cuando esa luz brilla, dice el Señor Jesucristo, los hombres la van a ver. Ahora, ¿cuál es esa luz? Según lo que acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 5, esa luz son mis buenas acciones. ¿Ves que viene junto con lo que decía antes? Haz el bien, haz el bien,
nuestras buenas acciones, querido. Nosotros no somos salvos por obras, dijo alguien, sino que somos salvos para obras. Un creyente debe hacer buenas obras. Un creyente debe mostrar a través de sus obras que Cristo mora en él, que Cristo es quien dirige su vida. Cristo es quien dirige mi camino. Yo se lo encomendé a Él, lo entregué en sus manos. Confía en Dios, haz el bien. Confía en Dios, déjalo actuar. Déjalo actuar, que Él dirija tu vida. No te pongas a darle explicaciones a Dios. No le pases tu hoja de ruta a Dios. Pásate tu mapa y dile, Señor, márcame la ruta. Qué maravilloso es eso, querido. Cuando yo le digo a Dios, estoy aquí en tus manos. Tú eres quien me guía. Tú eres quien me dice qué debo hacer, cuándo lo debo hacer, cómo lo debo hacer. Pero no solo eso, sino que fíjate qué es lo que dice el versículo 7. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Confía en el Señor y espérale. Espérale. Le entregaste tu hoja de ruta al Señor, le entregaste tu mapa, deja que Él lo haga. Le entregaste tu camino al Señor, no te impacientes, dice el Salmo. Espera callado. ¿Sí? La Reina Valera dice, guarda silencio. ¿Sí? Otras versiones dicen, guarda silencio, quédate quieto. Quédate quieto. Deja que Dios actúe. No seamos impacientes, ¿sí? No seamos como aquel niño, no sé, te está preguntando una y otra vez. ¿Y cuánto falta? ¿Cierto? Nunca te tocó viajar con un niño en el auto, en un viaje largo, ¿sí? ¿Cuánto falta? Tranquilo. Fíjate qué es lo que dice el Salmo 46. Salmo 46 y el versículo 10 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Estad quietos. Esperar pacientemente significa eso. Esperar pacientemente significa estar quieto. Pero también, fíjate, el salmista dice, confía callado. Como decía antes, no seamos como este niño que está, ¿cuánto falta? Yo me acuerdo cuando viajaba con mi hijo, ¿no es cierto? Íbamos a la playa, ¿no? Y él estaba, ¿cuánto falta? Va poquito, ¿cierto? Y en esa impaciencia, ¿cuánto falta? Hasta que ya, bueno, uno decía ya, para, tranquilo, bueno, a veces con una palabra, ¿cierto? Sí, tranquilo, espera, ya vamos a llegar. No seamos impacientes con el Señor, querido, espera, pero espera callado. Porque mientras más ruidos hagas, menos vas a escuchar la voz de Dios. Mientras más ruidos hagas, menos vas a escuchar la voz de Dios. Tienes que callar para escuchar. Nosotros pensamos en Dios y muchas veces nos impacientamos y queremos hablar con Dios y presentar nuestros argumentos a Dios, ¿no es cierto? Y no lo dejamos hablar. Recuerda la historia de Elías. Ahí en capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes, 20 también, ¿no es cierto?, donde aparece Elías de una forma
introspectuosa casi en la Biblia, ¿no es cierto? Dice que Elías se presenta frente a Acab y él hace promesa de parte de Dios, ¿no es cierto? No va a llover, y después se enfrenta a los profetas de Baal, los mata, ¿no es cierto? A todos ahí en el monte Carmelo, y desata la furia del rey, ¿no es cierto? Y de su esposa Jezabel, una mujer muy interesante, no muy simpática, pero dice que después que destruyó o mató a los profetas de Baal, Jezabel hace una promesa, ¿no es cierto? Y se la comunica a Elías y le dice, prometo que te voy a matar, no va a pasar el día sin que te mate. Y si no te mato, mejor que me muera, ¿sí? Una cosa así. Y lo promete por sus dioses. Y cuando Elías escucha esto, huye, escapa, ¿no es cierto? Y corrió una maratón impresionante, dice la escritura, de casi 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Eso sí que es correr, ¿no? 40 días y 40 noches corriendo de Jezabel. Imagínense la mujercita esta, ¿cierto? Pero no nos quedemos ahí. La historia dice que Elías llegó hasta Horeb y allí se escondió en una cueva, ¿sí? En una cueva, estaba ahí escondido y de repente dice que él escucha la voz de Dios preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él presenta, ¿no es cierto?, esa excusa diciendo, tuve un vivo celo y por Dios, ¿no es cierto? Y le cuenta la historia y ahora mataron a los profetas de Dios y yo soy el único, el último, pobrecito de mí, ¿sí? Me están persiguiendo, me persiguen para matarme. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Leo de ahí de Primera Reyes capítulo 19, versículo 11, y le dice, entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con sus manos y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense qué maravillosa esta historia. Un hombre atemorizado, un hombre incluso hasta casi en este momento un poco desenfocado, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Dios le quiere hablar. Y Dios le dice, yo me voy a mostrar a ti. Y fíjate que él en la puerta de esta, o en la entrada de esta cueva, él sale para ver a Dios. Y estas manifestaciones, ¿no es cierto?, esplendorosas, magníficas, grandes. Primero este viento que quebraba las peñas, una tormenta impresionante, ¿no es cierto?, que quebraba las rocas. Luego este terremoto que movió y remeció todo. El fuego, quizás, ¿cierto? Me imagino el fuego, la lava de un volcán, con todo su poder. Fíjate estas cosas poderosas, estas cosas ruidosas, estas cosas magnificentes, impresionantes. Con todo este poder, ¿podía verse Dios ahí? Por supuesto que sí. Porque Dios es un Dios poderoso. En algún momento Dios rugió desde un volcán y todos lo escucharon.
En un momento Dios quebró las peñas y todos lo vieron. En algún momento Dios actuó en un terremoto, la tierra se abrió y tragó a los pecadores y todos lo vieron. Pero esta vez, Elías necesitaba otra cosa. Esta vez Elías necesitaba esa brisa apacible. Elías no necesitaba el ruido del poder, porque él ya lo había visto. Él ya lo había vivido, había derrotado a los profetas de Baal, había estado en una situación extrema, de mucho estrés. Había matado a cientos de personas, él, con su espada. Él necesitaba hoy estar callado frente a Dios, estar tranquilo frente a Dios. Y Dios se lo da. Dios se lo da, este susurro apacible, esta brisa apacible. Sí, la idea aquí es casi, ¿no es cierto?, este viento que se siente pasar entre las hojas de los árboles. Casi imperceptible. Pero ahí estaba la voz de Dios. Cuando Elías escuchó esta brisa, este susurro como una brisa apacible, dice que él cayó de rodillas, se cubrió sus manos, su cara con sus manos, porque entendió que Dios estaba ahí. Querido, es necesario muchas veces en la vida caer de rodillas a Dios, ante Dios, y quedarte calladito, no decir nada, dejarlo actuar, esperar con paciencia, déjalo actuar, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Como decía un gran hombre de Dios, deja a Dios ser Dios. Deja que Dios sea Dios. Él es el que está sentado en el trono. Él está ahí en el cielo, observando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Él. Poner toda nuestra esperanza en Él. Estar seguros de que Dios va a cumplir sus promesas. Y mientras estamos aquí en este mundo, confiando en Dios, hacemos el bien. Confiando en Dios, lo dejamos actuar. Lo dejamos que utilice nuestras vidas. Brillamos. Pero también estamos quietos ante su presencia. Estamos quietos ante su presencia. Yo le quiero animar, querido, a confiar en Dios, a levantar este edificio de la confianza en Dios. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, hacemos lo que dijimos. Dejemos a Dios que sea Dios. Él es el que está sentado en el trono, desde el cielo, observándolo todo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor. Gracias, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Porque a pesar de que vemos que este mundo a nuestro alrededor a veces cae a pedazos, tenemos la confianza de que tú estás con nosotros. Tus promesas no fallan. Tú prometiste, tú harás. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Ayúdanos a mostrar tu amor a este mundo que tanto lo necesita. A esperar confiados en ti. A saber, Señor, que cuando tú nos dices que debemos brillar, tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrar la luz, tu luz, a este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido compartir. Gracias porque me han ayudado a construir en este tiempo, ¿no es cierto? Y quiero dejarlo con este versículo de Judas que dice: pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe. Allí es donde tenemos que poner nuestra edificación, sobre este libro. Recuerden, este libro cristocéntrico que nos muestra a Dios, la palabra viva de Dios.